Todo Sonora con Luis Alberto Medina. Buenas noches, los saludo con mucho gusto, su servidor Luis Alberto Medina en la quinta emisión semanal de A Fondo, la última de la semana, de esta primera semana que tenemos en el 151, 1151 HD Mega Canal y también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente, en el canal de YouTube de Proyecto Puente también usted nos puede sintonizar, nos puede ver e interactuar también en nuestras redes sociales. Mándenos temas, mándenos ideas de temas que quiera que abordemos en @ el Alberto Medina en Twitter, nos puede mandar en @ Proyecto Puente, en Facebook también de Proyecto Puente o con su servidor puede estar usted interactuando para abordar temáticas de la que usted quiera, por supuesto, con el profesionalismo y con todas las voces de Proyecto Puente. Los viernes lo queremos dedicar a la cultura, las artes, la sociedad, todo lo que nos esté de alguna manera advirtiendo lo que viene, lo que no tenemos, lo que tenemos de Sonora, México y el mundo. Es por eso que retomamos este tema de la iniciativa que presentaron esta semana en Sinaloa los diputados de Morena, en específico Pedro Villegas, para prohibir el reggaetón, ¿sí? Y los narcocorridos en escuelas primarias hasta preparatorias. Ojo, y ahora sí dice, van en serio y están pidiendo que en Sonora la repliquen incluso. Está por acá, hemos invitado a dos especialistas, al doctor Miguel Ángel Grijalva, doctor en Historia Moderna y Contemporánea del Instituto Mora en la Ciudad de México. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación y saludos a ti y a todo tu auditorio. Igualmente, gracias por aceptar. El doctor Hermes Ceniceros, colaborador digital de Proyecto Puente, doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura por la Universidad de Barcelona. Doctor, bienvenido. Hola, Hermes. Luis, qué gusto de estar aquí en este nuevo espacio y qué bueno que estás dedicando esto para la cultura. Sí, lo vamos a estar haciendo cada Mucho viernes. gusto. Además, el viernes se adapta, ¿no? Esto fue lo que dijo Pedro Villegas, el diputado de Morena. ¿Por qué quieren regular el reggaetón y los narcocorridos? ¿Podrán? Lo que son el reggaetón y los narcocorridos y toda aquella música que tenga una letra que denigre, que tenga odio, discriminación, de carácter erótico, que tenga homofobia, misoginia y asimismo que enlace valores decadentes y apología al delito. Nosotros como grupo parlamentario creemos que ya es hora que empecemos a rescatar los valores de los jóvenes, porque todo recae en la educación. Igual los adultos pues ya pueden tomar decisiones propias, pero los jóvenes están en una etapa, todo lo que son preescolar y nivel medio superior, eh, están en una etapa de aprendizaje, son como una esponja que van absorbiendo y lo que tú le vas enseñando, pues para ellos es algo que van aprendiendo y la escuela debe de ser un pilar fundamental para enseñar lo que son valores. Si bien esta iniciativa ha caído con muy buenas y muy positivo en Sinaloa, también ha habido comentarios donde comentan, ¿sabes qué? Es que eso, los valores empiezan desde la casa. Bueno, sí, pero este es un paso a todo un proyecto que se necesita hacer en la cuestión de educación, ¿no? Entonces, aquí es el primer paso y esperemos más adelante se pueda hacer alguna estructura educativa para que también sea un conjunto entre familia, entre padres de familia y sociedad. Y esto va dirigido o directamente, como dices, es toda canción que denigre, contenga odio, discriminación, misoginia, haga apología del delito, es decir, también con imágenes de contenido sexual, ¿no? Me imagino, también va ahí. Así es, lo que pasa es que ha habido acá en Sinaloa, y me imagino que en otros estados también, el que cuando en primaria, en secundaria, todavía en prepa, cuando existen las fiestas de final de año, las fiestas de kermés, eh, los maestros, sin medir las consecuencias, ponen este tipo de música que alienta a denigrar a la mujer o que alienta a la cuestión de los narcocorridos, que realmente afectan muchísimo en una cultura, en una cuestión de valores a los jóvenes y que luego recae en consecuencias de delitos o
de una idea distorsionada de las cosas para los jóvenes que luego lo ejecutan en la vida diaria, ¿no? Entonces nosotros ya como legisladores tenemos que ver esa problemática muy en serio porque necesitamos ya atacar ese tipo de situaciones e inculcar valores como lo eran las tradiciones de antes, ¿no? Que te daban música tradicional del Estado, donde se veía más cuestiones de danzas flóricas, todo este tipo de cosas que realmente te dejaban algo cultural. Bien, es parte de lo que dijo el diputado y a esto reaccionó. Tenemos por ahí para vestir lo que dijo también la directora de Comunicación y Cultura en Navojoa, que retomó la información, dio una declaración al periódico Expreso y donde dijo que estaba de acuerdo con esta iniciativa. El reggaetón lo están bailando sin ponerle atención a la letra, porque la música es contagiosa, pero si le pones atención a la letra tiene temáticas que no son aptas para los niños, dibujan imágenes de violencia y crimen en donde pintan como algo natural que alguien tenga que matar a alguien, dijo Margarita Chavezaro, directora de Educación y Cultura en Navojoa, en declaraciones al periódico Expreso. También hay otra autoridad federal que emitió una postura al respecto, ahorita se la voy a comentar, pero también dijo y se pronunció sobre el tema René Camacho, miembro del grupo La Arrolladora de Banda El Limón. Sería bueno que la iniciativa presentada por los legisladores Pedro Alonso Villegas y Apolinar García vaya encaminada a fomentar el gusto por la música tradicional mexicana que sigue sin espacios importantes en medios de comunicación. Esas son las reacciones primarias y creo que el tema va a seguir y va a seguir en redes sociales. Impactó muchísimo. Doctor Grijalva, ¿qué opinas al respecto? ¿Qué es el reggaetón? Bueno, yo la primera vez cuando vi esta nota pensé que era algo descabellado totalmente. Ya poniéndole atención más a fondo, bueno, entiendo un poco el objetivo, pero sí creo que tiene, la propuesta del diputado tiene algunas cuestiones que a mí me preocupan mucho. Afortunadamente, para bien o para mal, en México, históricamente, la censura, por así llamarlo, es decir, la prohibición del Estado sobre expresiones artísticas ha recaído mucho en expresiones artísticas de crítica político-social, no tanto en cuestiones eróticas como sería el caso del reggaetón, pues, ¿no? Las películas o novelas más censuradas son porque criticaban al Estado, no porque tenían escenas eróticas o violentas incluso. A mí lo que me preocupa es generalizar, ¿no? Es decir, este género, el reggaetón o el narcocorrido, son géneros peligrosos, entonces se deben prohibir, porque es una manera, creo, de simplificar mucho a la música o a los géneros. Es decir, es muy distinto a bueno, no soy el gran experto en reggaetón, yo no, pero es muy distinta la música, los contenidos que hay en artistas como Calle 13, que yo creo que entra dentro del género reggaetón, y el contenido que hay en otros artistas. Es decir, no todo el reggaetón tiene, creo yo, esos mensajes que expresa el diputado, ¿no? De misoginia o de cuestiones sexuales, no sé, fuerte. No todo el reggaetón lo tiene. Y a su vez hay otros géneros que sí. Entonces, yo creo que la propuesta sí la entiendo un poco, ¿no? Es decir, ¿las películas violentas se permiten en México? Sí. Bueno, eso no quiere decir que yo se las pueda llevar a unos niños de primaria y ponerles irreversible a una película así muy fuerte, ¿no? Pero bueno, lo que se debe prohibir, creo, yo estaría a favor de prohibir contenido artístico de contenido, valga la redundancia, fuerte, ¿no? Violencia explícita, pero no necesariamente están en esos géneros, es decir, puede ser en cualquier expresión artística. Entonces yo creo que sí tiene sentido un poco, sí comprendo, de hecho, desde el punto de vista quizás de los padres de familia, eso, ¿no? O sea, bueno, proteger al hijo. Quiero que mi hijo vaya a la escuela y estoy seguro de que no le van a poner una película violenta o música violenta, pero no necesariamente el reggaetón o el narcocorrido. Es así. ¿Cómo ves, Hermes? Con este De primer entrada, de entrada me parece que prohibir todas las iniciativas que van para prohibir en materia de cultura están destinadas al fracaso. Y me pongo a hacer una cronología de otras prohibiciones que he tenido, por ejemplo, los narcocorridos en Sinaloa, en Chihuahua, en Tijuana, siempre justificando que pues hacen apología de la violencia y tú ves ahorita la situación de violencia en los estados y no ves que los momentos en los cuales se ha censurado haya hecho que disminuya la violencia en estos estados. Eso de entrada. Y yo me iría más bien a otra cuestión. Yo veo que la intención del diputado tiene que ver con la educación.
que le preocupa los contenidos que reciben los estudiantes, los jóvenes, y que por eso ve como una salida fácil prohibir. De entrada, yo creo que eso no resuelve el problema que está teniendo la educación en Sinaloa, y que tiene la educación en Sonora, y que tiene la educación en todo el país. Creo que más bien tiene que ver con que en la matrícula educativa se ha quitado la cultura. O sea, cada vez si hay un recorte en cuestión de matrícula en educación, se va la cultura. Y ese es el problema. Dejar de invertir en educación cultural, en educación artística, está creando que tanto los maestros como los estudiantes tengan pocas capacidades para discernir un buen corrido, que por ejemplo el de Camelia la Tejana, que es una obra de arte de los Tigres del Norte, no es una apología tanto de la violencia, sino de la traición, y que realmente... Pues se puede considerar como una obra de arte. Yo las considero como una obra de arte por su calidad del uso del lenguaje, su calidad rítmica, su música, y que la historia que cuenta es una historia de la traición, más allá de una cuestión de violencia. Y hay varios corridos, porque la tradición del corrido, el narcocorrido, retoma de la tradición del corrido que viene desde la Revolución Mexicana, pero ese a su vez tiene una tradición que tiene que ver con el romance, que era la forma en la cual se contaban las historias en la Edad Media, y eran historias de caballeros, de guerreros, de luchadores, que iban, y obviamente había escenas de violencia. Y escenas pues machistas, porque en ese entonces no había una distinción entre machismo y todo esto, pero existía y es parte de la cultura. Entonces, negar que exista me parece absurdo, y me parece que realmente no ataca el fondo del problema, que tiene que ver con que a la matrícula educativa le han quitado cultura. Siempre le quitan cultura, y eso afecta tanto a los jóvenes como también a los maestros, que les ponen músicas sin discernir si realmente les está aportando algo a los jóvenes. Yo me iría más por invertir en capacitar a los maestros en cultura, invertir en educación artística, para ir creando unas generaciones más sensibles y con mayores capacidades para discernir qué contenidos culturales les traen beneficios y cuáles les afectan, y cuáles son las apologías de la violencia. Bueno, ¿y el narcocorrido? ¿Qué tanto afecta el narcocorrido, por ejemplo? Porque sí hay una realidad, hay una apología del delito en muchas letras también, ¿no? Sí, pero también es o sea, ponernos a prohibirlo nos va a meter en un problema, creo yo. Bueno, primero coincido aquí con los compañeros, son iniciativas destinadas al fracaso. Pero bueno, también creo que pueden ser así como una especie de caja de Pandora, ¿no? Decir, bueno, el narcocorrido es una apología a la violencia, hay que prohibirla. Pero bueno, en ese caso, después, por eso le digo, puede ser una caja de Pandora. Vamos a querer prohibir entonces un montón de cosas artísticas, expresiones artísticas en otros ámbitos que a lo mejor se pueden etiquetar como apología a la violencia. Yéndonos, por ejemplo, al caso de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana produjo en su momento y en las décadas posteriores muchas expresiones artísticas, musicales, cinematográficas, literatura, que se trataban de violencia, ¿no? Entonces hay novelas que son grandes clásicos en México, como El Águila y la Serpiente, que a lo mejor podríamos poner la etiqueta de es una apología a la violencia porque se trata de gente matando, o sea, hay escenas así, pero bueno, prohibirla resulta descabellado, ¿no? Pues, Sería es la prohibición entonces el fondo de lo que decimos. Es decir, es la prohibición lo que, si tú prohíbes algo, más se va a consumir. Eso queda claro, ¿no? Es decir, si le quieres hacer una publicidad a algo, es decir, prohíbelo, ¿no? Por supuesto, Es decir, o di que no lo consuman. Por ejemplo, a partir de ahí sería a lo mejor lo criticable de la propuesta, de que esto ya está permeando, porque incluso la funcionaria de Navojoa, Sonora, ya lo retomó. Es decir, y el debate ya se hizo también a nivel Sinaloa y está llegando a Sonora. Pero no es el inicio el decir eso no. Voy a hacer un corte y vuelvo con más información. Estamos hablando sobre la propuesta de prohibir los narcocorridos que ha permeado en Sonora y Sinaloa. Volvemos. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Las tradiciones sonorenses deben conservarse y vivir en familia con harina preparada para tortillas caseras Los Gallos. Con solo agregar agua, se preparan riquísimas tortillas caseras. Del comal a tu mesa. Con la harina para tortillas caseras
Los Gallos. Firma Comercial cada vez más cerca de ti. Ahora frente a la pista del aeropuerto de Hermosillo. Con las mejores partes y refacciones para remolque y ferretería agroindustrial. Ven y visítanos. Firma Comercial, una compañía más de Grupo Tomazón. ¿Listos? Vámonos. Fierro, vámonos pues. Vámonos. ¿Qué pasó ahora? La batería, me... ¡No! Vive la experiencia BDH Baterías en nuestro nuevo centro de servicio LTH, con salas de espera más cómodas. Todo en un centro profesional de servicio. Somos BDH Baterías. Energía que no se detiene. ¿Vas a renovar el piso interior o exterior de tu casa o negocio? Ven a Kuroda y te asesoramos. Aquí encontrarás las mejores tendencias en pisos y decorados, además de adhesivos de las mejores marcas. En pisos, decorados y adhesivos, la experiencia está en Kuroda. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué es colaboración? A ciencia cierta no tendrías por qué saberlo. Lo que sí deberías saber es que haría mucho más productiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI conectando todos los dispositivos de audio, voz y video de tu empresa para usarlos como herramientas con las que tus trabajadores puedan colaborar, compartiendo información en tiempo real con la mejor conectividad. Brindamos la solución a tu medida para facilitarte la toma de decisiones y agilizar tus procesos de negocio. Suena bien, ¿no? Tú ya conoces Norton Security. Lo que tal vez no sabes es que ahora al contratarlo te protege hasta 10 dispositivos entre computadora, tablet, laptop o celular. Tú decides. Megacable te ofrece Norton Security al contratar tu servicio de internet con planes desde $39.90 al mes. Protégete hoy mismo. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Volvemos, esto es A Fondo Sonora con su servidor Luis Alberto Medina. Estamos analizando los efectos que pudiera tener una prohibición a la música, por ejemplo, en Sonora, Sinaloa. Ya llegó a los oídos acá de autoridades, por ejemplo, de Navojoa, esa propuesta para prohibir el reggaetón desde primaria hasta preparatoria. Los especialistas dicen, el primer paso, prohibir, ya empezó mal. Y hemos contactado precisamente a Pedro Villegas también desde Sinaloa, desde Culiacán, para que nos argumentes un poco más, diputado. Buenas noches, te saludamos con gusto acá desde Hermosillo, Sonora, para Megacanal en el 151, en el 151, 1151 HD Megacanal y en la plataforma de Proyecto Puente, proyectopuente.com.mx, Facebook Live y YouTube. Estamos en vivo. ¿Por qué prohibir? Se está empezando mal, dicen por acá el doctor Miguel Ángel Grijalva, doctor en Historia Moderna, y el doctor Hermes Ceniceros, doctor en Didáctica de la Lengua y la Literatura. Estamos los tres analizando tu tema, diputado. Prohibir sí. Se empezó mal. ¿Por qué prohibir? Pues mira, creo que ya a estas alturas, nosotros como legisladores tenemos que tomar ya medidas muy en serio. Y cuando hablamos de medidas en serio es ya ejecutar la prohibición, porque los jóvenes, los niños, no son algo que se pueden tomar a la ligera en este tipo de situaciones, que está creciendo cada vez más, está teniendo más antivalores, está influyendo muchísimo. Los jóvenes son como una esponja, que son muy fáciles de manipular, y este tipo de canciones con ese tipo de letra definitivamente inducen al joven a tener otra perspectiva de la vida, induciéndolo a otro tipo de cosas ilícitas o viendo algo como muy natural, a ofender a la mujer. Entonces, desde acá, desde el Congreso del Estado de Sinaloa, nosotros tomamos la medida basada también en estudios, basada también en opiniones, basado también en escuchar a los padres de familia. Y hay un gran porcentaje, casi un 70%, que está a favor de que empecemos con eso, porque es un comienzo. El 70% según que levantaron un estudio ustedes, el 70% ¿vale? El 70% de la población está a favor de su iniciativa. En Sinaloa sí, el 70%. ¿Levantaron una encuesta? Mande. ¿Levantaste una encuesta que fundamenta Levantamos eso? Una encuesta con varios puntos sobre qué pensaban al respecto, entre maestros, entre familiares, entre la misma sociedad.
y más del 70% estuvo a favor. Algunos creen, parte de ese 100%, algunos creen que el inicio sería, o sea, la semilla, la raíz sería empezar con la familia. Claro, por supuesto, que podemos empezar con programas porque este es un trabajo en conjunto con familia, sociedad, escuela, gobierno. Pero ¿por qué prohibir y no concientizar mejor, por ejemplo? No educar, no impulsar una ley de cultura, Es que también viene en la ley. Viene en la ley canalizar también recursos, por ejemplo, a la cultura, a la formación social, al civismo. En la ley viene que se tiene que fomentar más la cuestión de la música regional, más actividades culturales. Es que cuando decimos prohibir, prácticamente nomás se van a lo que es la palabra, ¿no? Pero lo que es la ley, lo que se fomenta en la reforma, no solamente se trata de, se prohíbe y ya, no. Viene también sus cuestiones de, tenemos que también impulsar más recursos para lo que es la cultura, para la música regional, para la danza. Entonces, es una serie. Todavía aún viene después de ahí ya también algunas repercusiones para quien pueda violentar este tipo de ley que se está implementando, ¿no? Pero todavía no lo hemos hecho porque queremos ver cómo reacciona, cómo se desarrolla y de ahí partimos. Todo es un proceso. Obvio. A ver, te quiero hacer una pregunta el doctor Hermes Ceniceros. Adelante. Claro. Buenas noches, diputado. Mira, a mí me preocupa la cuestión de que empiecen por la prohibición. Me parece muy bien que estén contemplando invertir en educación cultural, porque lo que mencionaba es que realmente el problema tiene que ver con falta de acceso a la cultura en las aulas. Siempre se recorta en educación, en la cuestión de matrícula, a lo que tiene que ver la cultura. Entonces, de allí que tenemos jóvenes y maestros que tengan poca capacidad de discernir qué manifestación cultural sea de provecho o deje algo de beneficio. Y en cuanto a una historia, digamos, de las prohibiciones que ha tenido Sinaloa con los narcocorridos, yo veo una historia de fracasos. En 2011 hubo un decreto del gobernador que para prohibir los narcocorridos. En el 2013, la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló esa orden. Y realmente no veo que eso haya cambiado el tiempo que estuvo, digamos, vigente esa orden del gobernador, aquel gobernador, que realmente disminuyera la violencia. Creo que prohibir no ataca el problema de fondo que tiene que ver con acceso a la cultura, acceso a la educación cultural, y en la cuestión del reggaetón yo me iría también a la educación sexual. Yo creo que tienen que irse más primero por invertir en educación, en cultura, en sus municipios, en su sistema educativo, y también educación sexual, y después poder decidir de manera, con un ejercicio de parlamento abierto, si es pertinente una prohibición. ¿Cómo ves, diputado? Pues mire, en ciertas cosas que comenta el doctor, estoy de acuerdo en la parte de que se tiene que iniciar con la parte de enseñanza con los maestros, de invertir más en la concientización, pero precisamente esta ley va a lo mismo, que es impulsar más esta parte de la cultura, de las canciones regionales. Y el ejemplo que da el gobernador, ese ejemplo, el gobernador hizo un decreto para prohibir el reggaetón a nivel general, y nada está por encima de la ley, y la libertad de expresión no se puede limitar. Lo que quería hacer el gobernador era limitar la libertad de expresión. Sin embargo, nosotros con esta prohibición solamente estamos prohibiéndole a la Secretaría de Educación que no implemente en los niveles educativos este tipo de canciones, ya saben, ¿no? Los argumentos, la cuestión que fomenta, las cuestiones ilícitas. No se lo estamos prohibiendo a la ciudadanía en general, porque no podemos. Eso es otro paso que tenemos que ver, ya hasta los diputados federales. Por eso es que el gobernador no pudo con ese decreto que él quería hacer, pero es totalmente distinto a decirle nosotros y ponérselo como ley a la Secretaría de Educación: oye, ¿sabes qué?
es que tienes que, en los planteles, no se puede dar ese tipo de músicas, no se puede implementar y se tiene que implementar más allá de eso, música cultural, música acorde a las cuestiones culturales del Estado, y eso es lo que estamos haciendo, ¿no? Una pregunta al doctor Miguel Ángel ahora, Grijalva. Adelante. Claro, por supuesto. Sí, un saludo, Miguel Ángel Grijalva, a sus servicios. Sí entiendo yo mucho la preocupación del contenido que se les da a los niños en la escuela primaria, secundaria, nivel básico. A fin de cuentas, creo que ellos van a tener acceso al reggaetón o a los narcocorridos. Si no es en la escuela, va a ser fuera de la escuela, va a ser en sus casas, va a ser en la casa del amigo, va a ser en el celular que usan. A fin de cuentas, creo que más que prohibir, obviamente las escuelas deben tener una especie de tope, ¿no? De qué pueden enseñar a los niños y qué no. Materiales explícitos, pues sí estoy de acuerdo en que no se expongan a eso. Pero creo que ahí el dedo hay que ponerlo en la tecla de la concientizar. A fin de cuentas, la prohibición creo que no va a solucionar nada. Yo, bueno, pensando en mi caso personal, yo soy fanático empedernido de las películas de mafiosos desde que soy niño, pero no por eso eso me induce, como usted dijo en un momento, dijo, la música me induce a actuar de manera violenta o querer participar en el crimen organizado. A fin de cuentas, creo que a lo que se le debe invertir es a cultura y a una educación que los haga conscientes a los niños de que la música es a lo mejor un entretenimiento, no necesariamente algo que se tiene que seguir. Doctor, diputado. Imitar. ¿Sí? Aquí hay 2 puntos. El primero que me comenta sobre que pues no es la solución y que pues al final de todo ellos van a poder hacerlo en su casa y todo lo demás. Concuerdo con eso. No solamente, como ahorita lo comentaba, es esto de implementar esta ley. Se tiene que seguir retomando y es un trabajo en conjunto de programas que se tienen que hacer desde con la familia, sociedad y gobierno. Pero esto es una pauta, es un inicio, y creo que cualquier inicio que tenga un buen fin, pues es un buen comienzo. Segundo punto, usted me comenta, bueno, yo soy fan de las películas de narcotraficantes y no me he hecho así. Bueno, cada persona es totalmente distinta. Cada persona puede tener una perspectiva de las cosas, cada persona tiene una mentalidad avanzada, otra que la verdad no. Entonces, lo que sí es cierto es que los jóvenes, con este tipo de películas, de narcoculturas, ya no quieren ser doctores, ya no quieren ser licenciados, quieren ser sicarios, quieren vivir la vida mejor. No todos, pero sí una mayoría. Y en esa mayoría nosotros tenemos que destacar ese tipo de cultura, porque tal vez usted, doctor, tenga ya una visión, ya es una persona súper adulta que nada decide, pero en los jóvenes están en una etapa ternurita que pueden ser muy fácil de influenciados. Y eso se ve mucho aquí en Culiacán, aquí en Sinaloa, en la capital, y en muchos otros estados. Entonces, nosotros tenemos que atacar eso. Es un comienzo de mucho trabajo que se tiene que hacer junto con sociedad, gobierno y familia, ¿no? Entonces, no es algo que, ya quedó esto así. No, se tienen que hacer programas, se tienen que bajar recursos y partiendo de ahí, pues vamos avanzando, ¿no? Lo primero hay que dar el primer paso. Sí, doctor, ya para cerrar, tenemos que cerrar para irnos al otro bloque de conclusiones. Por lo que mencionas de la cuestión de los contenidos en las escuelas, yo te diría lo siguiente, más que prohibir, lo que tienen que hacer es ver en la matrícula qué contenidos culturales son los que tienen que llevar los niños, los adolescentes, reforzarlo. Y eso implica también primero, vuelvo a lo primero, a lo que ya he mencionado, invertir en investigación en didáctica de la lengua, didáctica de la cultura y en formar a profesores capaces que utilicen esos contenidos que les ayuden a los niños. Más que prohibir. Y vuelvo con eso. Bueno, para que nos conteste el diputado, dejamos al diputado y vamos con las conclusiones, ¿no? Y lo que se tiene que hacer en Sonora. Esto es A Fondo con su servidor Luis Alberto Medina. Volvemos. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina. Hola, tengo una pregunta para ti que eres empresario. ¿Sabes qué son las redes empresariales? En sí no deberías saberlo.
Lo que sí deberías saber es que harían mucho más efectiva tu empresa. Somos Hola y queremos que logres más de TI, contando con la red interna más innovadora que comunica todos los dispositivos de tu empresa entre sí y maximiza tus servicios de voz, datos y video para acceder a las herramientas o aplicaciones que necesites y poder compartir información. Monitoreamos tus redes para que tú solo te preocupes por tu empresa. Suena bien, ¿no? Volkswagen Agrícola tiene la mejor opción para ti que buscas una SUV con una tasa baja desde el 5.5% o bono de hasta 45,000 pesos. Estrena una Tiguan 2019 o la nueva Teramont con estos beneficios. Solo en Volkswagen Agrícola. Los productos que ves aquí, todo se compró en Navarrey. Más cerca, rápido. Y en una sola vuelta. Arma tu reunión en Navarrey. Este tiene mucha estabilidad. La transmisión de este carro, tranquilo. Lo que yo estoy buscando es velocidad, mucha velocidad. Tú te mereces velocidad y el mejor contenido. Contrata Internet, XView y telefonía ilimitada juntos al mejor precio. Tú te mereces Megacable. Y yo le dije que para velocidad, Megacable. Todo el béisbol de Grandes Ligas, todo está en MLB Extra Innings por Megacable. Jugadas espectaculares y toda la acción de la temporada regular en 7 canales exclusivos con lo mejor del rey de los deportes. Contrátalo con 3 pagos de 450 pesos o a un precio especial de contado. MLB Extra Innings es un hit por Megacable. Si este año tu propósito es ahorrar, la promoción 13x12 de Megacable debes aprovechar. Te garantiza un año completo de diversión y un mes adicional sin costo, más el doble de velocidad de internet y Fox Premium con los mejores canales. Cumple tu propósito. Paga un año por adelantado de todos tus servicios y aprovecha. A Fondo Sonora, con Luis Alberto Medina. Volvemos ya en el último bloque en A Fondo Sonora. Estamos en el 1151 HD Megacanal, también en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live de Proyecto Puente y en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Este tema ha pegado muchísimo en las redes sociales con cientos y cientos de compartidas, de comentarios que ha generado esta semana en nuestras plataformas. Por eso es que hemos vinculado con lo que la gente está comentando por esa iniciativa que el diputado presentó, Pedro Villegas, esta semana también en Proyecto Puente, y siempre vinculamos los temas con lo que está hablando la gente, generando la conversación en la red, y lo traemos por eso a la televisión. Finalmente logró que la directora de Comunicación y Cultura en Navojoa está de acuerdo en la propuesta, se está abriendo el debate, y finalmente el reggaetón en narcocorrido pues está en todas partes, digo, son productos de consumo doméstico y a todo el nivel, y es decir, están en todas las radios. Entonces esto se está abriendo y creo que ya es un debate nacional, diputado. Entonces, para contestar a Hermes, si recuerdas la pregunta más o menos, diputado, estamos hablando, para quien se va conectando, sobre la propuesta de prohibir los narcocorridos y el reggaetón en Sinaloa, y que ya está teniendo resonancia en Sonora y en las redes sociales, como le digo. Adelante, diputado, para finalizar, por favor. Luis Alberto, pues primero que nada, pues creo que hemos llegado a la conclusión de varios puntos importantes. Primera, no es solamente implementar esta ley, sino también programas que vayan desde familias, sociedad y gobierno. Segundo, también se tiene que bajar recursos para una mayor capacitación dentro de las escuelas o dentro de todo el nivel educativo. Y tercero sería yo que también es muy bueno iniciar con esta provisión, es un paso importante, es un paso que marca la pauta para muchas cosas otras más, y creo que al final de todo es algo que va en beneficio de los jóvenes. Te agradezco mucho, diputado, y estamos en contacto. Muchas gracias. Saludos a todos los doctores, un abrazo. Igualmente, doctores, ¿cómo ven entonces? ¿Qué retos y para cómo fomentar desde Sonora? ¿Están cumpliendo las autoridades en Sonora el fomento de la cultura? Hermes, doctor. Bueno, yo veo que en la ley de fomento a la cultura, la ley de fomento a la lectura que tenemos en Sonora, unas se cumplen a medias y otras no se cumplen. Pongo, por ejemplo, el de fomento a la lectura. Esa no se ha echado a andar,
o en este sexenio, precisamente porque el pasado secretario de Educación y el secretario de Educación actual no han hecho el comité que tiene que dedicarse al fomento a la lectura, que es su competencia y su responsabilidad. Eso es un punto muy importante. Entonces, allí hay un tache para el pasado secretario de Educación, el actual secretario de Educación, que sería el presidente de esa junta de fomento a la lectura, donde también debería estar el ISC. Y aquí es donde la cultura y la educación van junto con pegados en el fomento a la lectura. Creo que aquí hay un vacío muy grande. No se ha hecho lo que se tiene que Es muy hacer. delicado. No hay el comité de protección de fomento a la lectura. No se ha formado esa junta y ¿Se ha conformado el instituto entonces con eventos o con las actividades que tiene? Exacto. Entonces, eso pues no está aplicando bien la ley. Y otra cosa, en la ley de fomento a la cultura, pues se contempla, por ejemplo, que en las instituciones de cultura tienen que investigar o varios rubros que por falta de presupuesto no pueden llevarlas a cabo. Entonces, seamos pragmáticos, sí se necesita más inversión en cultura y viéndola más como invertir para detonar la cultura como un área de progreso, incluso hasta económico. O sea, la OCDE recomienda a los países que inviertan el 1% de su Producto Interno Bruto a cultura porque genera turismo, genera una serie de industrias que de entrada te dan trabajos de calidad, no trabajos precarios, trabajos de calidad, pero por otro impactan a otras áreas como puede ser el turismo, como puede ser la educación, puede ser incluso el entretenimiento y servicios. Entonces, no se ha visto a la cultura ese potencial y no se le ha apostado desde ese enfoque. Y eso hace que los esfuerzos de cultura sean muy aislados. Hace 2 semanas más o menos la gobernadora dijo que quería hacer una serie de reformas en cultura y ese mismo fin de semana cuando lo anunció Movimiento Ciudadano tuvo lo que es el picnic y allí hubo un encuentro donde estuvo Mario Huelfo, donde estuvieron varias personas de cultura hablando sobre el tema y coincidieron que antes de empezar a cambiar hacer estas reformas, primero se empiezan a socializar con la comunidad cultural estos cambios que se quieren hacer pensando en detonar realmente el potencial que tiene la cultura y hacer impacto tomando en cuenta a todas las personas que hacen y están consumen involucradas. cultura. Sí, porque fue un tuit, ¿verdad?, en que lo anunció la gobernadora. Sí. Fue en un tuit que lo anunció. Digo, esperemos, el Estado tiene que tomar en cuenta a los sectores, a ustedes y a todos los sectores organizados, a los doctores, porque si nomás va a ser lo que el Ejecutivo quiere, lo que la gobernadora quiera, pues va a ir al destinado al fracaso. Digo, tienen que escuchar. ¿No crees, doctor? Es un lastre con el que venimos cargando hace muchos años, ¿no? Es decir, dicen que cuando Vasconcelos visitó Sonora, o sea, el creador de la Secretaría de Educación Pública dijo eso, ¿no? Sonora era un territorio donde termina la cultura y empieza la carne asada. Y hasta la fecha, ¿no? O sea, necesitamos invertir. No se ha creado el mercado. Hay un mercado, o sea, de la cultura, como dice aquí el compañero, o sea, que no se ha pensado en eso. Es decir, si hay fomento a la lectura, hay un mercado del libro, si hay fomento a los museos, a las presentaciones. Hay un mercado ahí. O sea, aquí en Sonora no se ha fomentado tanto la cultura. La misma gente no está acostumbrada a consumirla, a pagarla. Por decir. Entonces, bueno, es algo que se tiene que trabajar. Nos queda mucho por hacer. ¿Desde dónde empezaríamos, dices? ¿En qué la gente no valora de consumir cultura, por ejemplo? Yo pensaría que desde la sociedad civil, ¿no? Pensando en... ¿Pero qué tipo de cultura es lo que se debe de invertir para que la gente lo valore? Dices, la gente no está acostumbrada ni a pagarla. ¿A qué te refieres? ¿Por libros, por eventos? Por libros, por eventos. Creo también que necesitamos aquí en Sonora una modernización de cómo presentar las cosas. Eso es algo que yo he notado. Yo pertenezco ahorita a la Sociedad Sonorense de Historia y me he dado cuenta mucho de eso. Es decir, necesitamos cambiar mucho, nosotros como historiadores, ¿no? O sea, queremos que la gente consuma historia. Y nos hemos dado cuenta que necesitamos cambiar mucho los formatos. Es decir, la nueva generación no está muy acostumbrada a ir a ver a alguien hablar. Necesitamos empezar a hacer productos audiovisuales. Exacto, me encanta lo que estás diciendo. Disculpa que te interrumpa, pero también, a ver, los museos.
No hay museos interactivos. No, hay museos Vete interactivos. a donde, por ejemplo, te vas al Museo de Historia Natural en New York, tiene todas las salas digitales audiovisuales. El de Londres, el Museo de Guerra, por ejemplo, con Winston Churchill, revives lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Está abajo donde fueron, por ejemplo, los ataques de la Segunda Guerra Mundial de los alemanes. Aquí, ¿por qué no se rescatan la casa donde vivió Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, un museo interactivo, por ejemplo, de lo que fue aquí la penitenciaría, como Rafael Izábal era donde venía y encerraba a los yaquis, que no es algo que nos enorgullezca, al contrario, que hay que recordar de cómo fue, pero desde el punto de vista audiovisual y auditivo, exactamente, ¿no? Con mucho más modernidad. Le hace falta también al Estado esa visión, esa creatividad, ¿verdad? Yo quisiera comentarte algo positivo que se ha dado aquí en Sonora, y es, por ejemplo, los incentivos fiscales a quienes apoyan la cultura. Exactamente. Eso es muy positivo. Fíjate algo, viene de un ejercicio de parlamento abierto en el cual la diputada de Movimiento Ciudadano, María Dolores del Río, le reunió a varias personas de la sociedad civil y les dijo, a ver, ¿qué necesitan en materia de cultura para el presupuesto? Y uno de los comentarios... Es un acierto, porque Sergio Galindo se está viendo beneficiado. Fue Paulo Galindo, sí. Sergio, hijo de Sergio Galindo, dijo, vamos a hacer algo como Lefi Artes, propuso eso, y esto cambia el escenario en las dinámicas de cómo proyectos culturales pueden obtener recursos. La relación del artista con el empresario y la relación del artista y del empresario con el Estado en hacer cultura. Entonces, de entrada, mientras en otras partes se reduce el presupuesto de cultura, aquí en Sonora vamos a tener un buen incremento, porque esos 15 millones que da, o sea, de incentivos, ¿no? O sea, es beneficio para la cultura, para los productores de cultura, y obliga también a que los artistas y los creadores y los promotores culturales se pongan en una dinámica distinta que los obliga a ser competitivos y a innovar. Totalmente. ¿Algo más para comentar? Sí, para cerrar con la iniciativa del diputado, entiendo la preocupación del material al cual están expuestos los niños en las primarias. Yo insisto en que la prohibición de un género está mal orientado. Pensar está prohibido el reggaetón, está prohibido el narcocorrido porque tienen material bien bueno. Pues también hay canciones de rock que tienen contenido inapropiado, hay canciones de rap que tienen creo que se debe pensar un poco en el contenido al cual está expuesto el joven, independientemente del género musical o de la obra artística. Es decir, no se puede prohibir la música de tal tipo o el cine de tal tipo. Muy bien, el prohibir no funciona, queda claro. Gracias, doctores, les agradezco mucho. Después estaremos analizando cultura y otras cosas. Que pase excelente fin de semana. El lunes tenemos una cita en Proyecto Puente en este canal, en el 151 HD Mega Canal y en la plataforma de Proyecto Puente, en proyectopuente.com.mx, Facebook Live, en el canal de YouTube. Después de Hilario Lea, a las 8 de la mañana, tiene una cita con Proyecto Puente también. Que pase excelente fin de semana, con permiso. A Fondo Sonora con Luis Alberto Medina.